un tema que prácticamente ha dividido el Evangelio durante milenios. El tema de lo que es las joyas, los aretes, los arcillos, los brazaletes, las cadenas, los anillos, las prendas, tanto como el atavío externo, todo lo que incluya en el formato de adorno como ropa exterior, ha dividido la iglesia en dos movimientos. Un movimiento conservador y un movimiento llamado mundano o liberal. Entonces, yo quisiera tratar este tema, pero a la luz de la palabra, tratando de exponer una verdad y que sea bendecido el que tenga hambre de este pan. Bueno, vamos a comenzar por lo más prioritario, bíblicamente hablando, que cuando haya que guardar cualquier cosa, esto sea lo primero que se deba guardar. Proverbio capítulo 4, verso 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, porque de él mana la vida. Si te dice sobre todas las cosas guardadas, guarda primero tu corazón, es que antes de guardar otra cosa, lo primero que debe asegurar que esté guardado es tu corazón, porque de él mana la vida. Si guarda cualquiera otra y no guarda el corazón, no guardate nada. Bien, ¿cómo podríamos observar qué tan prioritario sería ver el corazón en un ángulo divino o para Dios? ¿Qué tan importante sería? Hay un caso, por ejemplo, en 1 capítulo 16, verso 7. Cuando Samuel va a ungir a David, tiene la apariencia de Saúl en la cabeza. La imagen es sincrónica del perfil de Saúl, Samuel la tenía en los ojos. Y Dios le dice, mira Samuel, Jehová no mira lo que está delante de los ojos, o Jehová no mira lo físico, las apariencias, Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios no, Dios mira el corazón. Dios desecha el parentesco que el hombre mira y se enfoca en mirar el corazón. Ok, nosotros notamos según el texto de que hay una diferencia entre la vista de los hombres y la vista de Dios. Hablando en el Tanaj, todavía no hemos entrado al nuevo pacto. Y vamos viendo de que los dos versos que ya di se enfocan al corazón. ¿Qué otro texto? ¿Qué otro texto? Bueno, el mismo Jesús, nuestro ejemplo, nuestra máxima expresión de ejemplo, nuestro ilustre. Raboni Yeshua, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el dueño de la iglesia, el dueño de la fe, puesto los ojos en él, el autor y consumador de la fe. Él dice en Mateo capítulo 15, me parece que el verso 19, si mal no recuerdo, 17 por ahí. Él dice que lo que contamina, él dice que del corazón salen del corazón salen los malos pensamientos, del corazón sale lo que contamina al hombre, salen los homicidios, la orgía, los malos pensamientos, entre otros. Todo sale del corazón lo que contamina al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale. Vemos que así como en Proverbios del corazón mana la vida, ahora según el dicho de Cristo del corazón también salen los engaños o la muerte. Porque el pecado trae consigo la muerte. Por eso que Jeremías dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Dios, lo conoce. O sea que el hombre no puede conocer el corazón de nadie, pero Dios sí. En el Nuevo Testamento Cristo dice, por su fruto lo conoceréis, Mateo 7:20. O sea que si el corazón, dependiendo cómo estén los frutos, ahí se clasifica el corazón. Por eso es que voy a postular esta frase y agárrela. La apariencia es neutra si el corazón humano no la inclina. Porque a donde se inclina el corazón, ahí se inclina la apariencia. Si el corazón se inclina al mal, la apariencia refleja el mal del corazón. No porque la apariencia sea mala, sino que la apariencia del mal solamente vislumbra o muestra el mal intrínseco del corazón. Si el corazón se inclina al bien, entonces la apariencia porta piedad o conducta casta, porque va a reflejar lo que ya el corazón tomó como inclinación. Si el corazón no se inclina, la apariencia es neutra, porque la apariencia en sí no clasifica nada, si no tiene un corazón que la clasifique a ella. Entonces, lo importante de todo siempre va a ser a dónde se incline tu corazón. Vamos a agarrar rapidito sobre los pantalones, Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Eso no va a ir. O sea, no va a ir para nada. Eso no va a ir para nada. Si tú hablas de pantalón, mejor llévalo al Nuevo Testamento. No cites Deuteronomio 22, 5, porque eso no va para nada. Número uno, ahí no se está hablando de pantalón en ningún contexto. Número dos, los dos contextos aplicados ahí son las prácticas cananeas que se estaban haciendo como idolatría para la fertilidad, donde el hombre y la mujer estaban compartiendo la misma vestimenta para venerar la diosa de Ishtar, Astarte, entre otros, un culto. Por eso que Dios dice, no contaminará
Dice, porque es abominación. La palabra abominación en hebreo es toeva y solamente se aplica cuando es algo delictivo que contrarresta la santidad de Dios o lo apartado. Y como se estaban mezclando con la práctica cananea, entonces estaban haciendo toeva porque estaban contradiciendo o contraponiendo la santidad y lo apartado que debía ser el pueblo de Dios. Ese es un primer principio. Segundo principio que se aplica es que en aquellos tiempos, a pesar de que los hombres y las mujeres vestían prácticamente con la misma bata, solamente habían algunas prendas y algunas cositas que los distinguían. Pero las mujeres sí estaban usando lo que es prendas militares. Estaban usando las prendas militares para hacer oficios de hombres que ellas no podían hacer. Y hombres estaban soltando las prendas militares para tomarlas de mujeres para evitar ir a la guerra, porque no querían ir a la guerra. O sea que en cualquier ángulo que se aplique había un desorden entre el compartir vestimenta, había un desorden. Entonces Dios, para matar, en buen dominicano se lo voy a decir, para Dios matar dos pájaros de un tiro, le dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Pero eso no tiene que ver nada con pantalones, porque incluso los dos usaban hasta bata. No sé si me estoy entendiendo. Bien, ahora vamos con los salsillos. Lo que pasa con los salsillos, por ejemplo, ¿por dónde comienzo? Que este tema es muy amplio. ¿Por dónde comienzo? Vamos a hacer una síntesis rápido. Eh, en Éxodo capítulo 11, verso 2, en Éxodo capítulo 3, verso 22, en Éxodo capítulo 12, verso 35, anterior al 32, tres veces Dios manda a Israel por medio de Moisés y le dice, vete, toma los alcillos, la prenda, los brazaletes, las cadenas, los diamantes, las joyas de Egipto, tómala para ti. Dios mandó en tres ocasiones a que las joyas las sustrajeran de Egipto antes de salir. Es decir, la misma joya que tenía el pueblo de Israel la había sacado de Egipto por orden de Dios. Con esa misma joya, cuando el pueblo se desespera porque Moisés no baja, presionan a Aarón. Aarón le dicen, dame lo que tienen, y construye un becerro de oro. Si fuéramos a condenar la joya porque se construye un becerro de oro, entonces deberíamos de alabarla, porque con esa misma joya, y a pesar de que fue Dios que mandó a buscarla de Egipto, con esa misma joya vemos que aunque en el capítulo 32 se hace un becerro, en el capítulo 33 se le manda a quitar, porque quitarle la joya era deshonrarle, se le manda a quitar, pero vemos que en el capítulo 35 hay un asunto, porque en el capítulo 35 ellos están entregando la joya no para hacer un becerro, para hacer el arca del pacto, para hacer el tabernáculo sagrado, arca sagrada, y para hacer la vestimenta sagrada. Entonces, con las mismas joyas que se hizo un becerro de oro, también se construyeron las prendas sacerdotales sagradas. También se construyó el arca sagrada y también se construyó el tabernáculo, porque las joyas son neutras. Vamos a ver a dónde tu corazón le incline. Si tu corazón se inclina a la vanidad, a la desesperación o al mundo, con las joyas en el texto hebreo tú construyes un becerro. Pero si se inclina para lo sacro o para lo liturgio, entonces con las joyas se crean ropas sacerdotales, se crean arca y se crean tabernáculos, hablando en el Taná hablando. Ok, solo va a depender, es como el carro, usted compra un carro, por más lujoso que sea el carro, si su corazón no está inclinado a la vanidad, perdón, ni a nada de eso no clasifica que usted es una persona vanidosa. Salomón dice vanidad de vanidades, ajá, pero Salomón extremo, nadie había tenido lo que él tuvo. Se pasó de la línea, se excedió en todo. Si nosotros calculamos, usted compra un carro, si ese carro hace que te incline al mundo, tú no quieres subir una gente ahí, tú andas en competencia, a ti hay que darte los mejores parqueos, hay que abrirte la puerta porque tú eres que anda en la Mercedes, porque tú eres que anda en el Lexus. Si tu corazón se inclina a la vanagloria de la vida, que es lo que Juan le llama mundo, si tu corazón se inclina a la vanagloria de la vida, entonces por medio del carro hay algo que te está sirviendo de toeba. Te está facilitando una toeba, pero el problema no es el carro, sino tu inclinación al mundo por medio del carro. Entonces, en ese sentido, lo recomendable sería que te alejes del carro por un tiempo hasta que lo venda, lo alquile, haga lo que tú, para que te baje de la nube, regule tu corazón, para que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Pero en sí, la apariencia y los objetos, eso vendría siendo neutro en el Taná si tu corazón no se inclina. Un detalle, entrando ahora al Nuevo Testamento en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:22, muchos dicen, no, porque toda la apariencia del mal es pecado, ahí lo dice, todo parentesco de mal es pecado. Pero vamos a ver cuál es el mal que aparente. Porque hay dos males. Hay un mal que tú construyes que la Biblia no le llama mal, pero hay un mal que la Biblia le llama mal. Si la apariencia es del mal que la Biblia le llama mal, sí es pecado. Pero si es una apariencia que a ti te parece mal, no es pecado. Porque incluso a Cristo le llamaron glotón y borrachón, o comedor
y bebedor, pero traído del original es glotón y borrachón. ¿Por qué? Porque Cristo comía y se cree que andaba con un mini odre enganchado ahí bebiendo vino. Entonces, si calculamos eso, lo que a ellos les pareció mal no estaba mal porque Cristo nunca pecó. Entonces, si ese parecer de mal a ellos hizo que vieran a Cristo como un borracho cuando Cristo realmente no pecó, incluso, según Deuteronomio 21, le están aplicando una ley fuerte a Cristo porque estaban buscando la ocasión de apedrearlo. El llamarle comedor y bebedor era buscar la ocasión de apedrearlo por una ley, por la segunda ley en Deuteronomio, que incluso la ley maldice a ese tipo de personas. Entonces ellos están construyendo un perfil delictivo, buscando la ocasión de sacar a Cristo del juego, porque Cristo le estaba impidiendo a los fanáticos, los discípulos. Cristo estaba arrasando con todo como un ciclón y tenía las escuelas en pánico, porque Cristo trajo algo que ninguno tenía, ninguno de los rabinos o ninguno de los judaizantes, porque el rabinato comenzó a partir de la destrucción del templo en el 70. Entonces, si toda la apariencia de mal fuese pecado, a ellos les pareció mal el perfil de Jesucristo. Sin embargo, no quiere decir que Cristo pecó. Porque si tú te encuentras mal mi apariencia, pero un mal construido por ti, no un mal bíblico, porque vamos a ver cómo se define mal. ¿Qué es mal? Lo que es contrario al top, a lo bueno, lo que es contrario a lo bueno. ¿Qué es el mal? Lo que no se hace correctamente bajo la ley. Pues entonces, si lo que yo hago está correctamente bajo la ley y lo que yo hago está correctamente bajo un top de una conciencia plena, ¿por qué a ti tiene que parecerte mal lo que yo estoy haciendo bien? No, es que si lo que a ti te parece mal te resuena con algo bíblico, sí. Entonces ahí sí yo tengo que moderar porque te estoy sirviendo de piedra de tropiezo. Pero recordemos que no toda la apariencia del mal son pecados, porque va a depender si el mal es nombrado mal por la Biblia o si es nombrado mal por los hombres. Entonces, la apariencia, insisto y repito, la apariencia es neutra sin un corazón que la incline. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el pueblo de Israel? Por ejemplo, nosotros vemos que en Ezequiel capítulo 16, versos 11 y 12, Dios atavía a Israel, le pone joyas, le pone prenda, le pone diamante, la atavía le da el adorno externo, le pone joya. Entonces, si verdaderamente las joyas no fueran neutras, sino un símbolo representativo de deidad, ¿cómo usted cree? Dios diciéndole al pueblo, solo a Jehová Yahvé adorarán, le va a poner imágenes de otros dioses para que el pueblo termine idolatrándolos. No. En Medio Oriente habían dos tipos de joyas. Habían joyas que sí eran amuletos, porque veneraban ídolos, estaban figuradas como un ídolo. Pero sin embargo, esas joyas Jacob la enterró. Si usted lee Génesis, Jacob la entierra, se la pide, mándame la joya, los aretes, los ídolos. Y cuando la entierra, que la pone bajo tierra, se desliga de esa práctica pagana porque van a adorar a Dios. Por eso Jacob va y adora a Dios y se desliga de esa práctica pagana. Pero no todas las joyas era para adorar imágenes, porque incluso las matriarcas, que incluso Pedro toma a Sara como ejemplo, las matriarcas usaban joyas y atavíos, y esas joyas no eran como amuletos. Incluso las joyas que Dios le puso a Israel tampoco eran como amuletos. Porque imposible que Dios le ponga una joyita a Israel para que esté idolatrando a otro Dios. Imposible. Cuando Dios siempre ha sido tajante, esa siempre ha sido la línea preludial de todos los mandamientos. No tendrá dioses ajenos. No te llegan mujeres paganas porque se inclinarán a otros dioses. No te mezcles. No, no. Solo yo, Jehová tu Dios, uno soy. El Shema de Israel, Jehová uno es. Por esa razón. Entonces, otro dato es que en Ezequiel hay un contexto de Dios entrando en pacto. Le dice a Israel, cuando estaba forastera, cuando estaba esclava, yo te recogí, te adopté y entré en pacto contigo. Es decir, entré en deposorio, en Kiddushin o en Erushin, en cualquiera de los dos términos. Ese es el deposorio antes del Nishuin, antes de la ceremonia nupcial. Entonces le está diciendo, entré en pacto contigo, entré en compromiso, y como en el compromiso había que dar joyas, un ejemplo es como en ese capítulo 24, me parece que el verso 22, cuando Abraham manda a Eliezer a buscar esposa para Isaac, su hijo, que incluso le dio que pusiera la mano en el muslo, que es un eufemismo, que pusiera la mano en el muslo para que sea divina su misión, porque por eso esto no me gusta ni decirlo, pero por eso la circuncisión tenía que ver con el muslo. El poner la mano ahí también tenía que ser con el muslo porque era algo sagrado. Por eso Dios metió eso mismo también en la circuncisión. En fin, cuando Eliezer va con el encargo de su amo Abraham, va a buscarle a Rebeca. Cuando encuentra a Rebeca, que le cae en gracia y cumple con los requisitos de las instrucciones que ya Abraham le había dicho, él le puso joya. ¿Por qué? Porque
a la novia para entrar en pacto había que honrarla. Acuérdese, el cordón que le pusieron a José, le pusieron un cordón de oro porque era símbolo de honra. A Daniel también le pusieron un asunto aquí de mucho prestigio porque era una señal de honra. En el nuevo pacto toma otro color, pero vamos al paso. Entonces, vemos que por eso Dios al entrar en pacto con Israel tiene que darle prenda como lo hizo Abraham. Y si Abraham honró a su nuera, a la esposa de su hijo, o la nueva integrante a la familia, cuánto más su propia esposa, Sara, que cuando llegó ante Faraón turbó a todos los que estaban ahí, todos los de Faraón y todos los oficiales que estaban ahí, dijeron, qué mujer tan hermosa, y punto. En Egipto, la hermosura dependía de los atavíos, porque si una mujer era hermosa natural, debía ser realzada por los atavíos externos para ellos considerarla hermosa, porque los egipcios veneraban mucho los atavíos. Cuando Sara llega ya como una princesa, tal y como lo dice su nombre, y como Dios le puso princesa, y no solo princesa, sino a la matriarca, la esposa del patriarca, cuando ella llega que se presenta, turba todo. ¡Wow! ¡Qué mujer tan hermosa! ¿Por qué? Porque las prendas que Sara usaba, bueno, hay que tomar en cuenta que su esposo era riquísimo en oro y plata. Abraham era rico, y Génesis lo dice, era rico en oro y plata. Entonces Sara va adornada y se presenta allá. Y Dios la para ante todas esas egipcias cuando llegó Sara. Por eso. Sin embargo, lo más bonito de Sara no era su atavío externo, sino la humildad y la sencillez de su corazón, que le decía a Abraham, mi Señor, citado por Pedro. Pedro lo menciona que no está hablando de la vestimenta lujosa. Entonces, ese es el detalle. Esos son los escritos en el Tanaj. Ahora, la joya que Dios le pone a Israel en Ezequiel capítulo 16, versos 11 y 12, vemos, por ejemplo, haciendo una contraparte que en Isaías creo que 3:16, si mal no recuerdo, Dios se la tiene que quitar a las hijas de Sión. ¿Pero por qué? Porque las hijas de Sión se sublevaron, se llevaron tras la vanidad, se inclinaron al mundo, a la vanagloria de la vida, a los malos deseos de los ojos, a las codicias, había laxivia, orgullo, discrepancia social, humillaban a las demás, entonces le estaba haciendo de tropezadero. Entonces Dios, para tumbarla de la nube, para quitarle la arrogancia, la humilla y la deshonra, porque quitársela, lo que era quitarse la barba, como le digo a Ezequiel, quítatela la barba, pero en Levítico te dice que ni te corte la punta, porque la barba es honra. Pero para Dios humillar al pueblo, le digo a Ezequiel, quítate la barba, para hacerle entender la deshonra del pueblo. Es lo mismo, Dios le quita los arcillos para hacerle entender al pueblo una deshonra, una disciplina, para que controlen su corazón, porque el problema era que su corazón se estaba inclinando. Mientras que su corazón no se inclinaba, no había problema con la joya. El problema fue cuando su corazón se inclinó al mal, cuando se inclinó a la arrogancia. Entonces hay cristianos que a veces Dios tiene que quitar el carro, y es porque después de que tienen el carro, ni siquiera saludan a los hermanos. Entonces el problema en sí no es el carro, sino cómo tu corazón se inclinó después de haber tenido el carro. Porque hay gente que su corazón no está preparado para tener un poder, para tener una bendición, porque el día que Dios se la da, posiblemente se declinen. Y no es que la bendición sea mala, malo es su corazón que no está preparado para tenerla. Entonces ese es el detalle. Entonces esos son los recuentos que hay en el Tanaj. Ahora, en el Nuevo Pacto nosotros vemos algo, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 3, principalmente en el verso 2, habla de la conducta casta. La conducta casta y respetuosa la tenían las mujeres decentes, las mujeres prudentes, las mujeres casadas, las matronas de Roma, las mujeres que eran casadas con tenían ciudadanía romana, habían sido casadas con romanos. Entonces, esas mujeres eran castas. ¿Por qué? Porque no usaban el togá. El togá era lo que usaban las prostitutas, las infames. Esos tipos de mujeres de vida alegre usaban la toga para representarse. La estola se usaba para las mujeres casadas, las mujeres de honra, las mujeres castas, pero con ciudadanía romana, porque hasta para tener esto había que tener una ley que se lo permitiera, ya que las ropas se usaban bajo ley, porque la ropa en el antiguo mundo greco-romano identificaban estatus. Entonces el vestido lujoso, que era el vestido que se cruzaba con las perlitas y que a veces le ponían también piecitas de oro, de diamante, ese vestido lujoso, al igual que el vestido que tenía la pantalla alrededor, o la pantalla redonda, que es lo que le llaman peinado ostentoso. Ese peinado lleno de rizo, con un sinnúmero de trenzas aquí atrás, y aquí atrás se le ponía una puesta de oro, y esa puesta de oro tenía una colita y se le ponía adelante y también atrás. Ese tipo de peinado con el vestido lujoso, ese tipo de fachada era un problema, porque cuando una mujer llegaba así, estaba diciendo lo siguiente: yo tengo tanto, pero tanto dinero, que a mí me llueve el oro y yo me lo pongo en cualquier prenda o de cualquier manera. Estoy bañada de oro, tengo tanto dinero,
y tengo tanto esclavo que dedican horas y horas haciéndome este peinado, porque soy toda una reina, tengo tanto dinero que no necesito trabajar, observen mi diamante, observen mi oro, estoy bañada en oro. Entonces cuando llegaban así, había un problema porque Pedro no solo tenía mujeres pudientes, Pedro tenía mujeres esclavas y libertas, es decir, mujeres que habían salido de la esclavitud y otras que eran esclavas. Entonces, al ser esclavas eran mujeres con pocos recursos y eso la alteraba. De por sí las mujeres tienen un instinto de competencia de comunal y eso era un problema en la iglesia. Las mujeres empezaron a se le hería la conciencia, que algunas querían dedicarse a prácticas para conseguir recursos y poder hacerse ese tipo de peinado. Hombres también se declinaban, miraban con desprecio a sus esposas para mirar con honra a la que llegaban con esos peinados ostentosos y esos vestidos lujosos, y la iglesia se estaba decayendo. Entonces Pedro, para promover la unidad de la iglesia, mantener el orden y la santidad, o sea, lo apartado. Entonces Pedro viene y le dice, ese peinado no se lo pongan ni los vestidos lujosos tampoco. Pero la estola que se usaba como para presentar modestia, la estola, ni siquiera una esclava se la podía poner, porque la esclava no tenían ciudadanía romana, ni eran matronas, no tenían ese acceso legal a ponérsela, porque eso era por ley, para ponerse esa ropa era por ley. Entonces por eso es que algunas esclavas usaban vestiditos, bueno sí, lo usaban unos vestiditos hasta los tobillos, se ponían una palla para cubrirse, y con la palla se cubrían. Ok, Pedro cuando le dice que se pongan la ropa con pudor y modestia, me parece que Pablo que lo dice en Timoteo. Sí, es Pablo que lo dice. Pero Pedro habla de conducta casta y prudente. Por eso mismo, para poner el orden. El problema fue en el desorden y la inclinación del corazón. Porque si el corazón no se inclina al mal, la apariencia no tiene problema. El problema es cuando el corazón se inclina al mal, malos deseos de los ojos. Que no se trata tampoco a ojo como tal, sino porque el escrito habla de ojo maligno. Y hay que saber cuáles son los deseos de los ojos. Santiago habla de una concupiscencia. Pablo habla de una rebelión del mal intrínseco. Juan habla de que el mundo es deseo de los ojos, codicia y vanagloria de la vida. Entonces, si tu corazón no se inclina a ninguna de esas cosas, no hay ningún problema con un atavío externo que tú tengas. Bíblicamente no lo hay. Que en este tipo de casos, ya trayéndolo a la actualidad, estén pasando alguna otra cosa, el pastor tiene que tener sabiduría y conocimiento bíblico para saber cómo legislar y cómo doctrinar. Estoy presentando esto a la luz de la palabra. Entonces, en todo el recuento bíblico, en todo el recuento bíblico notamos que el problema nunca fue en el uso del atavío exterior, sino en cómo el interior se inclinaba, que es el atavío más importante. Cuando Pedro dice, si no el atavío interno, dice como un espíritu de ornato, afable. Lo que Pedro está diciendo es, la vieja mujer, perdón, la oculta mujer del corazón, el hombre oculto del corazón, es el que hay que ataviar y adornar. Porque ¿de qué te vale tener prenda, tener una honra humana, si tu corazón se inclina al mundo? ¿De qué te vale? Lo más importante es el corazón. Sobre todo lo que tú vayas a adornar, adorna primero tu corazón. Sobre todo lo que tú vayas a guardar, guarda primero tu corazón, porque de él mana la vida. Así que recuerden, la apariencia es neutra si tu corazón no la inclina. Si tu corazón se inclinó al mundo, entonces tu apariencia reflejará mundo. Hasta la próxima.